San Juan Diego nació en el año 1474 en el Calpulli de Tlayacac, en Cuautitlán, localizado a 20 kilómetros al norte de Tenochtitlán, México. Cuando nació, recibió el nombre de Cuauhtlatoatzin, que quiere decir el que habla como águila o águila que habla. Juan Diego perteneció a la más numerosa y baja clase del Imperio Azteca. Era un macehuali o pobre indio, es decir, que no pertenecía a ninguna de las categorías sociales del imperio como funcionarios, sacerdotes, guerreros, mercaderes, ni tampoco formaba parte de la clase de los esclavos. Hablándole a Nuestra Señora, él se describió como un hombrecillo o un don nadie y atribuye a esto su falta de credibilidad ante el obispo. Se dedicó a trabajar la tierra y fabricar matas, las que luego vendía. Poseía un terreno en el que construyó una pequeña vivienda. Más adelante contrajo matrimonio con una nativa sin llegar a tener hijos. Juan Diego, antes de su conversión, era un hombre muy devoto y religioso. Lo ayudó a poder estar mejor preparado para que entre los años 1524 y 1525 realice una opción total por nuestro Señor Jesús. Bautizándose junto a su esposa, él recibió el nombre de Juan Diego y ella de María Lucía. Fueron bautizados por el misionero franciscano Fray Toribio de Benavente, llamado por los indios Motolinia o el Pobre, por su extrema gentileza y piedad y las ropas raídas que vestía. Milagroso encuentro. El sábado 9 de diciembre de 1531, muy de mañana, durante una de sus caminatas en camino a Tenochtitlán, recorridos que solía tomar unas 3 horas y media a través de montañas y poblados, Juan Diego se dirigía a la misa sabatina de la Virgen María y al catecismo, a la doctrina de Tlatelolco, atendida por los franciscanos desde el primer convento que entonces se había erigido en la Ciudad de México. Cuando el humilde indio llegó a las faldas del cerro llamado Tepeyac, en donde actualmente se le conoce como Capilla del Cerrito, de repente escuchó cantos preciosos, armoniosos y dulces que venían de lo alto del cerro. Le pareció que eran coros de distintas aves que respondían unos a otros a un concierto de extraordinaria belleza. Observó entonces una nube blanca y resplandeciente, que se alzaba a distinguir un maravilloso arco iris de diversos colores. Juan Diego quedó absorto y fuera de sí por el asombro, y se dijo: por buena ventura soy digno, soy merecedor de lo que oigo. Quizás nomás lo estoy soñando, quizás solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dichos los antiguos antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la del maíz, de nuestra carne y de nuestro sustento? ¿Acaso estoy en la tierra celestial? Hacia allá estaba viendo, arriba del cerrillo, del lado de donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Estando en este arrobamiento, de pronto cesó el canto y se oyó que una voz, como de mujer, dulce y delicada, le llamaba. De arriba del cerrillo le decía por su nombre y de manera muy cariñosa: Juanito, Juan Dieguito. Sin ninguna turbación, el indio decidió ir a donde lo llamaban. Alegre y contento comenzó a subir el cerrillo, y cuando llegó a la cumbre se encontró con una bellísima doncella que allí lo aguardaba de pie y lo llamó para que se acercara. Cuando llegó frente a ella, se dio cuenta, con gran asombro, de la hermosura de su rostro, su perfecta belleza. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba, y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos. El resplandor de ella, como preciosas piedras, como ajorca, todo lo más bello, parecía la tierra como relumbraba con los resplandores del arco iris en la niebla, y los mezquites y nopales y las demás hierbecillas que allá se suelen dar parecían como esmeraldas. Como turquesa aparecía su follaje,
y su tronco, sus espinas, sus zaguates, relucían como oro. Todo manifestaba la presencia divina. Ante ella Juan Diego se postró y escuchó la voz de la dulce y afable Nuestra Señora del Cielo. En idioma mexicano le dijo: «Escucha, hijo mío, el menor Juanito, ¿a dónde te diriges?». Y él le contestó: «Mi señora reina, muchachita mía, ya llegaré a tu casita de México Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan quiénes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes». Hombre de Dios. Desde el siglo XVI existen documentos en donde se sabe de la vida y fama de la santidad de Juan Diego. Uno de los más importantes fue, sin lugar a dudas, las llamadas Informaciones Jurídicas de 1666, importante proceso canónico aprobado después por la Santa Sede y constituido por el proceso apostólico, cuando se pidió la aprobación para celebrar la fiesta de la Virgen Guadalupe los 12 de diciembre. Estas informaciones están constituidas por testimonios de ancianos vecinos de Cuautitlán, algunos de ellos de más de 100 años de edad, quienes testificaron y confirmaron la vida ejemplar de Juan Diego. Gracias a muchas personas que lo conocieron, sabemos cómo era el joven modélico. Uno de los testigos, Marcos Pacheco, sintetizó la personalidad y la fama de la santidad de Juan Diego. Era un indio que vivía honesta y recogidamente, y era muy buen cristiano y temeroso de Dios y de su conciencia, de muy buenas costumbres y modo de proceder. En tanta manera que, en muchas ocasiones, le decía a este testigo su tía: «Dios os haga como a Juan Diego y a su tío», porque los tenía por muy buenos indios y muy buenos cristianos. Otro testimonio es el de Andrés Juan, quien decía que Juan Diego era un varón santo. En estos conceptos concuerdan, unánimes, los otros testigos de estas informaciones jurídicas, como por ejemplo Gabriel Juárez, doña Juana de la Concepción, entre otros. Juan Diego efectivamente era para el pueblo un indio bueno y cristiano, o un varón santo, ya que solo estos títulos bastarían para entender la fortaleza de su fama, pues los indios eran muy exigentes para atribuir a alguno de ellos el apelativo de buen indio, y mucho menos para atribuir algo tan bueno que llegaba a considerarse ya santo, como para pedirle a Dios que sus propios hijos o familiares los hiciera igual de buenos y santos como a Juan Diego. Ardor por la santidad. San Juan Diego era muy reservado y de un místico carácter. Le gustaba el silencio y realizaba frecuentes penitencias. Solía caminar desde su poblado hasta Tenochtitlán, a 20 kilómetros de distancia, para recibir instrucción religiosa. Tras la muerte de su esposa María Lucía en 1529, Juan Diego se fue a vivir con su tío Juan Bernardino en Topetlac, a 14 kilómetros de la iglesia de Tlatelolco, Tenochtitlán. Él caminaba cada domingo y cada sábado a la iglesia, partiendo a la mañana muy temprano antes que amaneciera, para llegar a tiempo a Santa Misa y a las clases de instrucción religiosa. Caminaba descalzo, como la gente de su clase Masewali, ya que los hombres, ya que todos los miembros de las clases superiores aztecas usaban catlis o sandalias confeccionadas con fibras vegetales o de pieles. En esas frías madrugadas usaba para protegerse del frío una manta, tilma o ayate, tejida con fibras de maguey, un cactus típico de la región. El algodón era solo usado por los aztecas más privilegiados. Fiel hijo de María. Así se inició entonces el diálogo filial que Juan Diego tuvo con Nuestra Señora de Guadalupe. A partir de entonces y hasta su muerte, el santo indígena se encargó de anunciar el milagroso encuentro viviendo y sirviendo en la ermita recién construida según la voluntad de Nuestra Señora Guadalupe a los pies del Cerro Tepeyac, y en donde fue colocada la sagrada imagen que fuera la prueba contundente para Monseñor Juan de Zumárraga, obispo de México en aquel entonces, para que creyera en aquel relato y en la infinidad de veces que Juan Diego lo visitaba. Según
Cuenta la historia, el santo mexicano insistía por orden de un muchacho que se le reveló a la siempre virgen Santa María. El prudente obispo se manifestó escéptico al relato del visitante, pero el 12 de diciembre de 1531 había que creer o reventar. El indio se apareció nuevamente en el despacho de su excelencia con su poncho repleto de rosas. Ya ahí la cosa cambió. Rosas milagrosas en pleno invierno que sellaron para la eternidad la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Oración a San Juan Diego. Tú que fuiste elegido por Nuestra Señora de Guadalupe como instrumento para mostrar a tu gente y al mundo que el camino del cristiano es uno de amor y compasión, comprensión, valores, sacrificios, arrepentimiento de nuestros pecados, aprecio y respeto por la creación de Dios y por encima de todo, uno de humildad y obediencia. Tú, quien ahora sabemos que estás en el reino de nuestro Señor y cerca de nuestra Madre, sé nuestro ángel y protégenos. Quédate con nosotros mientras luchamos en esta vida moderna sin saber la mayor parte del tiempo dónde fijar nuestras prioridades. Ayúdanos a orar por medio del corazón de Nuestra Señora de Guadalupe hacia el corazón de Jesús, para obtener los dones del Espíritu Santo y usarlos para el bien de la humanidad y el bien de nuestra Santa Iglesia. Amén. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.